Bueno, entonces ahí ya lo pueden volver a ver después y checar todas las citas. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando Santiago capítulo 1. Realmente voy a abarcar, hermanos, del versículo 12 hasta el 18 para que se pueda comprender bien la división natural que Santiago le dio a este discurso. Realmente él está iniciando apenas su discurso y lo termina. Es como una especie de prólogo en el versículo 18. Y cuando él ya empieza, digamos, en lo bueno, es a partir del 19, cuando uno lo analiza en el griego que está usando Santiago. Entonces, el título del tema de hoy, me habían dicho que era algo así como el origen de la tentación. Yo le puse el origen del mal. Se oye más poético. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo se origina el mal en el ser humano, tanto como la tentación, como el pecado, como la muerte, porque son tres cosas distintas que están allí inmersas. Entonces, primero que nada, hermanos, les quiero pedir que observen conmigo. Realmente no lo voy a hacer tanto de predicación, lo voy a hacer como una enseñanza en la que voy a traerlos a que me vayan acompañando en cada versículo y observando varias cosas muy, muy interesantes bueno, no, del hermano Santiago que escribió esta carta. Entonces, observen ustedes, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 12, y después nos vamos a regresar a algunos versículos. Dice allí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, si uno observa y su Biblia, al menos en la Biblia que ustedes tengan, abarca todo el capítulo 1 en una sola página, o al menos en una sola, así donde la abres y no tienes que pasarle página, puedes observar entonces el versículo 12, que está hablando de tentación y que está hablando de prueba, y luego mueves tus ojos hacia el versículo 2, el versículo 3 de ese mismo capítulo, no me voy a mover, de ese mismo capítulo, y te das cuenta que el discurso empezó desde allá. La palabra prueba, tentación, está ahí inmersa en todo este capítulo, desde el versículo 2 hasta el versículo 12, y sabemos que le va a seguir todavía unos cuantos versículos más adelante. Eso quiere decir que lo que es la idea que está desarrollando o está a punto de desarrollar Santiago viene desde el versículo 2. Ahora observen el versículo 2 y el versículo 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, perdón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, antes de ver a qué se refiere, sobre todo el versículo 12, porque el 2 y el 3 ya lo estudiaron, observen conmigo el versículo 1, está arribita. Vean lo que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, esta carta está dirigida netamente a los judíos, a judíos cristianos que habían sido dispersados por alguna de las persecuciones que se dio al principio de la iglesia. Probablemente en este momento, quizás ni siquiera el apóstol Pablo tenía su iglesia en Antioquía, probablemente. Ahora, el hecho de que yo diga que esta carta está dirigida netamente a judíos no quiere decir que no nos incumbe a nosotros, quiere decir que cuando Santiago la escribe, posiblemente lo único que él conocía eran creyentes judíos, pero no sirve a todo mundo. Ahora, lo que quiero sobre todo remarcar, hermanos, es que estos creyentes, en este caso judíos, estaban en una dispersión, es decir, probablemente hay dos posibilidades. Una, le está escribiendo a judíos creyentes que estaban en otros lugares sencillamente y que se habían convertido en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes que en los primeros capítulos de Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo como lenguas de fuego en sus cabezas, era el día de Pentecostés? Dice que había judíos que habitaban todos los pueblos del mundo.
O sea, judíos que habitaban en Media, judíos que vivían en Atenas, judíos que vivían en Babilonia, judíos que vivían en muchas partes, se convirtieron en el Pentecostés y después se regresaron a sus lugares de origen, ya conociendo el Evangelio. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es que se refiera a creyentes que estaban en Jerusalén y que, no sé si ustedes se acuerdan, por allá del capítulo 7 u 8, antes de la conversión de muchos samaritanos, dice que hubo persecución en la iglesia y se fueron y algunos fueron a dar a Samaria. Entonces, el punto es que estos creyentes hermanos estaban siendo perseguidos o estaban viviendo dificultades en la dispersión. Estos creyentes estaban atravesando por tiempos difíciles porque los habían mandado a un lugar que no era su casa, porque estaban viviendo en un lugar que no era el suyo. Entonces eso es importante, hermanos, porque precisamente a estos creyentes es a quienes, mire, así de golpe, Santiago les empieza a hablar de las pruebas, de las adversidades, y luego vienen las tentaciones, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente cuando uno está atravesando o estás viviendo tiempos complicados, también vienen pruebas a la vida. Y por ende, y ahorita lo vamos a ver, van a venir tentaciones. Como lo que estamos viviendo ahorita. Una pandemia que está azotando cada nación del mundo. Está además de la misma pandemia, está eh, está inyectando pruebas a punto y aparte de la pandemia a muchos creyentes, pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas de fe, pruebas de su familia, pruebas de sus relaciones, y eso era lo que estaban viviendo estos creyentes. Ahora, eso es importante, porque entonces él empieza a hablarles de que tengan sumo gozo cuando se hallan en pruebas, que la prueba de su fe produce paciencia, eso ya lo estudiaron ustedes, y entonces llega el versículo 12. Vean ustedes de nuevo el versículo 12 conmigo. Dice, bienaventurado el varón, es decir, la persona. Realmente en el griego allí es una palabra genérica. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay otra versión, hermanos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya atravesado, es decir, no repite la palabra prueba. Aquí en la Reina Valera, por alguna razón, está la palabra tentación y la palabra prueba en el mismo versículo. En el griego no está así. En el griego solo está una vez, la primera vez, donde dice soporta la tentación. Entonces, hermanos, vean ustedes conmigo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación, hermanos, es la misma palabra que está en el versículo 2 y en el versículo 3. Es la misma. Pruebas y tentación. De alguna manera, Santiago está usando la misma palabra, el mismo concepto hasta el versículo 12, aunque para nosotros, ya en el español, cambia. Ahora, por qué hace eso? ¿Por qué usa poirema, que es la palabra en el griego, de tentación para después enfocarse vamos, las pruebas no necesariamente son malas. Las pruebas sencillamente son dificultades, adversidades que uno atraviesa. Y que él dice, bueno, la prueba de vuestra fe produce paciencia, no hay problema. Pero la tentación, al menos en, en, en la jerga, digamos así, en el argot cristiano, tentación nunca es algo bueno. La tentación siempre es algo malo. ¿Por qué usa la misma palabra, aunque nosotros la cambiamos en el español? Porque usa la misma palabra para, después de que ha hablado de algo general, como las adversidades, enfocarse a las tentaciones, que son algo específicamente malo. La verdad, hermanos, es que en toda prueba, siempre aparece una tentación para hacer el mal. Por eso hace eso Santiago.
Porque siempre que uno está atravesando una prueba, junto en esa prueba, dentro de esa prueba, va a aparecer una tentación para hacer el mal. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, bueno, acuérdese usted, ya no lo hago, pues, pero algunos que estén en la escuela, cuando uno está presentando un examen, eso es una prueba. Cuando uno está presentando el examen, siempre está la tentación de hacer trampa. La prueba en sí es el examen, es estudiar para aprobar. Y lo que uno quiere es aprobar esa prueba, ¿no? Es aprobar ese examen. Pues en esa búsqueda de aprobar siempre surge la tentación para conseguirlo de otra manera. Por eso, ahorita vamos a ver que la concupiscencia tiene mucho que ver con eso, con conseguir o con satisfacer necesidades con medios inadecuados. Por eso, Santiago, de hablar algo, digámoslo, algo macro, se enfoca en algo micro, que es la tentación. El pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, obviamente ellos ya querían llegar a la tierra prometida, pero estuvo la tentación y tristemente ellos cayeron de hacerlo mal varias veces. Abraham tenía la prueba de su fe de tener descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esa era su prueba, la prueba de su fe, pero estaba la tentación de conseguirlo de otra manera y él en una ocasión cayó al utilizar a Agar para dar a luz a Ismael. No era la manera. David, él de su descendencia iban a ser la dinastía de los reyes de Israel y eventualmente el Mesías. La prueba de su fe era ser paciente y hacer las cosas bien. Pero en un momento él hubo la tentación y cayó con Betsabé. Por eso es que en este momento Santiago llega a ese punto. Y uno puede atravesar, hermanos, las pruebas con dos opciones. Uno, viendo lo que está, observe usted el versículo del 2 al 5. Uno puede atravesar las pruebas así. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si bien Dios nos promete sabiduría, hermanos, en todo momento, ese versículo está en el contexto de las pruebas. Es decir, cuando tú estés atravesando una prueba, cuando estés atravesando una adversidad, la forma correcta de atravesarla es pidiéndole a Dios sabiduría. Es pidiéndole a Dios que te dé la inteligencia para saber qué hacer, si esperar o no, si cambiar de trabajo o no, si usar tu dinero para tales gastos o mejor no, si hablarle y empezar a dirigirte a los demás de cierta forma en tu familia o no, si hacerle caso a la oferta que te dio uno de tus familiares o no, etcétera. Para eso, precisamente o específicamente en el contexto, Santiago te dice, ¿estás atravesando una prueba? ¿Quieres saber cómo atravesarla y hacerlo bien? Pídele sabiduría a Dios, Dios te la va a dar. Siempre tenemos la opción 1 cuando atravesamos pruebas, hermano. Pero también está la opción 2, que es dejando que esa prueba se transforme en una tentación y pecando, que es precisamente lo que él va a decir. Porque, hermanos, atravesar una prueba, como dice él, como dice Santiago, cuando uno soporta la tentación y cuando has resistido la prueba o cuando has aprobado ese tiempo de prueba, atravesarla, permanecer, resistir y salir de ella, es decir, las pruebas no duran para siempre, hermanos. Hay pruebas que parece que van a durar para toda la vida, pero no es así. A veces son tramitos de horas, a veces son tramitos de días, a veces son tramitos de meses, en algunos casos de años. Pero uno tiene la posibilidad de dejarse consumir por la tentación que va a aparecer en ese mes o en ese año, o atravesarla, como decía Gonza hace un ratito, no todos queremos aprobar, todos queremos atravesar las pruebas. Atravesar la prueba, hermanos,
siempre va a traer como recompensa vida. Por eso Santiago dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, es cierto, por un lado, que Dios nos ha prometido vida eterna, ¿no es así? Dios nos ha prometido vida eterna. Al final de nuestra vida presente aquí en este mundo, es, vamos a ir al cielo, ¿no? Tenemos vida eterna, eso es cierto. Pero una observación que quiero que noten al estudiar sobre todo Santiago es que Santiago casi no se enfoca en la vida eterna. Él casi no se va a enfocar en la salvación eterna. Su libro es como el libro de Eclesiastés del Nuevo Testamento. Santiago es como Proverbios o Eclesiastés del Nuevo Testamento. Está enfocado en aquí. Otros van a escribirles de la vida eterna, otros van a escribirles del cielo, pero yo no, yo les voy a escribir de aquí. La salvación de la que sea que habla Santiago es salvación de aquí, de salvarte, de morir aquí, no de morir en el infierno, como es el estilo de Pablo. Entonces, les digo, si bien es cierto que Dios nos ha prometido vida eterna, esa corona de vida, hermanos, que está allí en el versículo 12, es vida aquí. Cuando tú atraviesas las pruebas sin hacer lo que está a punto de describir Santiago, que tiene que ver con pecado, tu recompensa va a ser vida. Porque hacer las cosas como Dios quiere siempre trae vida a tu vida. Observa. Y observen cómo Santiago usa mucho de paralelo a Proverbios. Y les voy a pedir que abran conmigo su Biblia en Proverbios. Dice Proverbios capítulo 10, por ejemplo. No voy a leer todos los proverbios, pero sí quiero que noten algunos que son, que sostienen lo que Santiago está diciendo. Proverbios 10, versículo 2. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Ese es el sentido que está haciendo Santiago. La justicia libra de la muerte. Vean Proverbios 11:4. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte aquí, en esta vida, pues. Vean el capítulo 12, versículo 28. Dice, en el camino de la justicia está la vida aquí, y en sus caminos no hay muerte. Eso es lo que está diciendo Santiago también. Vean ustedes el capítulo 13, versículo 4. No, espérenme, aquí me equivoqué. Pero como ya no sé dónde está, ese me lo brinco mejor. Vean ustedes el capítulo 14, versículo 27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Eso es lo que está haciendo Santiago, hermanos. Cuando uno soporta la tentación, atraviesas esa prueba, si gustan volver conmigo a Santiago. Cuando uno atraviesa las pruebas sin caer en las tentaciones que van a presentarse, tu recompensa es la vida. Vives. Cuando tú atraviesas una crisis económica y no robas, tienes vida. Porque si robas, te pescan, te meten a la cárcel o te matan y mueres. Cuando tú atraviesas la prueba en tu matrimonio de tiempos difíciles, perseverando en tu matrimonio, vives, tienes vida, recuperas tu matrimonio. Pero si tú caes en adulterio o buscas la anulación a través del divorcio, qué sé yo, hay muerte, siempre hay muerte. Tu vida se reduce. Cuando tú atraviesas, hermanos, denle X prueba sin caer en la tentación, tu recompensa es la vida. Eso es lo que está diciendo Santiago en este versículo. Ahora observen, vámonos al 13. Entonces ya vamos entendiendo el sentido que está dándole Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Y luego dice el versículo 13, cuando alguno, aquí es donde empieza el origen del mal, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hasta allí. Ahorita le seguimos avanzando. En este caso, hermano, la tentación proviene de adentro, de nuestras concupiscencias o de nuestros deseos desenfrenados, como nos dijo Carito. Ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, porque me estoy adelantando un poquito al del versículo 14, donde habla de la concupiscencia famosa. Pero eso quiere decir, hermanos, que Santiago está haciendo una aclaración y nos está diciendo, oigan, por cierto, de lo que les acabo de decir de la tentación, de soportar la tentación, nada más quiero hacer una aclaración, les dice Santiago. Estas tentaciones no vienen de Dios. Nunca, nunca se atrevan a decir, bueno, pues es que Dios me puso esta tentación enfrente y pues ya me dejé llevar, ¿no? Pues es que Dios que me hizo tan, a ver, tan bonito y tan guapo, pues me puso a esta chica que pues, ¿qué quieres? Yo la traigo y pues el Señor la puso ahí pues, porque Él me hizo así de bonito, no sé. No, no es así. Ay, es que el Señor, ¿cómo sabía? Dice la hermana, ¿no? El Señor, ¿cómo sabía que tengo mis necesidades y mi esposo no me atiende? Me trajo a este hermano aquí a la casa y pues es que no, eso no es así. Ay, mire, esto es más común, bien común. Ay, está el hermano, ¿no? La hermana que va a la tienda y le regresan cambio de más. Ay, es que el Señor sabía que estoy atravesando unos problemones económicos y por eso hizo que la persona me diera más de cambio. Es que el Dios quiere que me quede con este cambio de más que me dieron. No, hermano, no, no es así. Dios no tienta a nadie, Dios no pone tentaciones. Esas cosas vienen de nosotros. Y dicho sea de paso, hubo una vez en la que me sucedió eso. Hace no mucho, no teníamos, o sea, bueno, estábamos batallando, pues, andábamos muy cortos en cuanto a lo que teníamos, pues, y necesitábamos, obviamente, ahorrar lo más que se pudiera. Y en una de esas fui a una verdulería, pago, y donde me dan el ticket, pago con tarjeta, me dan el cambio y todo, me salgo, me, me subo a la camioneta ya con la verdura, prendo la camioneta, le doy y en eso, por pura curiosidad, nunca lo hago. Por pura curiosidad, miro el ticket y el voucher. Y entonces yo me acuerdo, en el ticket dice, póngale usted 300 algo y en el voucher dice 200 algo. Dije, me cobró 100 pesos menos. Y entonces, obviamente así, mire, no creo que no nos pasa. La carnita se empezó a mover y dijo, ay, pues es que el señor sabía y pues ya no se lo puede devolver, fue tarjeta, fue pago con tarjeta. Y dije, nada, ¿cuál sí se puede? Y entonces me regreso, me pongo en la entrada y la señora, era una señora, se me queda viendo. Y y se me queda viendo extraño, ¿no? Y entonces ya cuando se libera de uno de los clientes me le acerco y le digo, oiga señora, es que mire, y sacó el ticket y el voucher. Le digo, usted me cobró 100 pesos menos. Entonces, cóbremelo en la terminal, los 100 pesos que me faltan. Y ya me empecé, oye señor, qué honesto es usted, ya me lo cobra. Y en eso, cuando me lo está cobrando, pues ya no, termino. Y en eso me acuerdo que tenía que comprar otra cosa más. Le dije, bueno, voy a volverme a entrar, voy a comprar otra fruta, no sé qué. Pero ya la voy a pagar en efectivo. Entonces me meto, la pago y me vuelvo a salir. Y me volví a dar, hermanos, me volví a dar de más, pero ahora en efectivo esta señora. Y dije, bueno, esta señora no le gusta cobrarme. Entonces ya me meto y así como estoy, me estaba riendo y se me cae viendo la señora. Y le digo, señora, yo creo que a usted no le gusta cobrarme. Le digo, mire, me dio de más. Tenga. Y ya le di el dinero en efectivo, pues. Esas son cosas de la carnita de uno, como ahorita lo vamos a ver. El Señor no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. La tentación proviene de nosotros, de nuestros deseos.
Ahí empieza la cosa. En el deseo, en las cosas que deseamos, que no están mal los deseos, dicho sea de paso. El deseo no está mal, pero el deseo se puede transformar en concupiscencia. Como nos dijo Caro, es una pasión desenfrenada, así descontrolada, te toma, te posesiona y te gobierna. Eso. El problema de los deseos es que se pueden transformar en concupiscencias. Y ahora vea, Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es santo. Yo, 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no puede ser tentado porque Él es santo. Y hermanos, Dios no tienta a nadie al mal porque Él es bueno. Dios es bueno y por eso Él no puede tentar a nadie al mal. Mire, acompáñame tantitito. Va a aparecer una pausa, pero es que necesito que la vea. A Deuteronomio. Bueno, Él no hace este tipo de cosas que nosotros haríamos. De ponerle a alguien algo delante para ver si cae o no. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Dice, Dios, dice, no hace acepción de personas. Él no hace divisiones, a ver, si tú eres rico te atiende mejor, si tú eres pobre, no, si tú le caes bien, no, Él no hace acepción de personas, dice, ni toma cohecho, a Él no lo puedes sobornar, no le puedes dar mordida. Y el versículo 18 dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero dándole pan y vestido. Dios es bueno. Y mire usted el libro del profeta Ezequiel, brínquese un montón de libros hacia adelante. Ezequiel capítulo 18. En este capítulo, Dios le está hablando a Ezequiel y le dice, oye Ezequiel, tú vas a ser como una especie de atalaya al pueblo de Israel. Si yo le digo a un pecador, pecador, te vas a morir, tú tienes que irle a decir para que él se arrepienta. Si tú no le dices, él se va a morir por su pecado, pero a ti te voy a demandar su sangre. Y esa está la porción. Ahora vea usted, Ezequiel 18:23. Dios hablando en su mismo discurso dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Pregunta, ¿quiero yo la muerte? No, esa es la respuesta. Dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora mire, aguánteme tantito ahí y yo me voy a mover al capítulo 33, de ahí mismo, para leerle algo, que es el paralelo. Ezequiel 33:11 dice, no, perdón. Eh, es que estoy en el 34, perdón. 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios es bueno, hermanos. Él no quiere que la gente caiga en pecado. Él quiere que la gente se vuelva, se arrepienta de su pecado. Y mire usted, allí mismo en el Ezequiel 18, versículos del 25 al 25 y luego el 29 dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y luego en el 29 vuelve a decir lo mismo. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Y les dice a ellos, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y la última porción que quiero que vea, de que Dios es bueno, Él no pone tentaciones al pecado a nadie. Está en Lamentaciones, el libro que está antes de Ezequiel. Lamentaciones capítulo 3, versículos 23 al 33. Y este se la 22, perdón, al 33, este se la leo yo.
Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Y luego dice, vea, esto está bien interesante. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque, vea esto, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no anda poniéndonos tropiezos, hermanos, para que caigamos. Él no hace ese tipo de cosas. Dios no puede ser tentado por el mal porque Él es santo. Y Él no tienta a nadie porque Él es bueno. Aunque ¿sabe qué? Esa frase, si quiere regresar conmigo a Santiago, capítulo 1, donde estábamos en el versículo 13, esa frase de que dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Es una frase que quiere decir, o que también se podría haber traducido de la siguiente manera. Dios no debe ser tentado por los que son malos. Escuche, Dios no debe ser tentado por los que son malos. Mire, escuche lo que voy a leer. Escuche lo que voy a leer. Se lo digo para que lo apunte dónde está, pero no lo busque. Se lo voy a leer yo. Salmo 95. Dios dice lo siguiente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, porque lo anduvieron tentando y probando, dice, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y cuando a Satanás se le ocurre, el insolente, ponerle tentaciones a Jesús, y dice en el versículo Mateo 4:5, para que lo apunte, hace ratito, por cierto, le leí Salmo 95, sí dije, ¿verdad? Del 8 al 11. Y ahorita voy a leerle Mateo 4, del 5 al 7. Cuando al insolente del diablo se le ocurrió tentar a Jesús, vea lo que pasó. En una de esas, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y vea lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Jesucristo nos enseña que Dios no debe, a nadie se nos debe ocurrir ponerle pruebas a Dios. Entonces, hermanos, dice de nuevo, ahí donde ustedes están, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, atribuir la tentación a Dios es el primer paso para pecar. Atribuir que es Dios que te está poniendo el tropiezo enfrente es el primer paso. La captación vino de Dios, o que Dios es malo al ponerme la cosa enfrente y no dejarme agarrarla. Eso fue exactamente lo que Eva creyó. Eso exactamente. Llega el diablo y le dice, oye Eva, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol, de ningún árbol, y ella empieza a hablar. Y entonces Satanás
le empieza a lavar el coco a Eva y la hace creer que Dios es malo por poner el árbol de la ciencia del bien y del mal y no dejar comerlas. Satanás le hace pensar a Eva que Dios es malo porque él no quiere que sus ojos sean abiertos. Porque él le dice a Satanás, porque seréis como Dios. Y él no quiere eso, Eva. Y cuando Eva dice, es cierto, Dios es malo, no quiere que yo conozca, pues ahora voy a comer. Ese fue el primer paso, hermano. Ninguno de nosotros debe atribuirle eso. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios realmente es el proveedor de todo lo bueno. Entonces, si Dios no es el origen de ninguna manera de las tentaciones, entonces, ¿cuál es el origen de las tentaciones? Versículos 14 y 15. Observe conmigo. Sino que cada uno, la tentación es individual, en primer lugar. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, hermanos, aquí hay dos caminos. No es un camino. Ahora que lo estuve observando y observando y observando y observando y viéndolo hasta en otras versiones, me di cuenta que hay dos caminos aquí. No es el camino del pecado. Hay dos. Uno es el camino de la tentación. Uno es el proceso de la tentación y otro es el proceso de pecar. El del 14 es el proceso de la tentación. Todavía no hay pecado. En el versículo 15, lo primero que aparece es el pecado. Es el proceso del pecado. Ahora observe. Mire, vea conmigo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El origen, hermanos, de nuestros pecados y una muerte posible está en nuestros malos deseos. Está en nuestros malos deseos. Vea, precisamente por eso, Santiago, ahí mismo, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está, mire, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y también Jesucristo. Esta porción es muy importante. Esta sí, sígame, por favor. En Marcos, capítulo 7, dice lo mismo que acaba de decir Santiago, que la cosa empieza con las concupiscencias y las concupiscencias están en cada uno de nosotros. Marcos, capítulo 7, versículos del 20 al 23. Jesucristo dice lo siguiente. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Esa es la realidad, hermano. La tentación inicia conmigo. Todo empieza adentro de mí. Si yo soy tentado es por mí mismo. El proceso de la tentación se asemeja al de un animal que está siendo cazado y muerde el anzuelo. Vea, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, ahí están, sus deseos, sus pasiones desordenadas. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Número 2. Primero empieza con el deseo y luego continúa con una atracción y termina con una seducción. Esa palabra seducción, hermanos, en el griego puede
puede traducirse también como engañado. Es decir, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y engañado. Entonces, vea usted, son 3 lapsos. A ver si ven mis deditos. Primero empieza en el deseo. El deseo está en mí, en mí. ¿En qué cosa? En mi vieja naturaleza, en mi carne, que quiere hacer cosas, que quiere conseguir cosas, pero que normalmente las quiere conseguir por otras vías, ¿no? Malamente. Después viene la atracción. Eso me atrae, y es como el anzuelo que está allí. Estoy viendo el cebo, el cebo, el cebo, y digo, no, bueno, sí, bueno, no, mejor no. Cuando, dice el número 3, finalmente es seducido o es engañado, todavía no ha pecado. Vea, este es el estado. Usted se va a acordar, como yo, de cada vez que hemos caído en pecado. Antes de hacerlo, hay un momento, tal vez dura fracción de segundos, en el que dices, ah, lo voy a hacer. Ese momento es ese último. Cuando eres seducido, es decir, cuando eres engañado, cuando ya creíste que no va a pasar nada, que lo puedes hacer. En ese momento en el que tu mente ya dijo, sí, lo voy a hacer. Aunque no lo has hecho como tal, porque eso va a venir después. Ese es un momento importante. Cuando ya te engañas y ya crees que lo que estás a punto de hacer, no pasa nada. Y eso me recuerda, hermanos, a una porción de Proverbios, que le digo que Santiago se parece mucho a Proverbios. Pero se la voy a leer yo, apúntela. Proverbios capítulo 7, versículos del 21, todo el 7, pero la parte que me interesa es la del 21 al 23. El autor de Proverbios está hablando de que él estaba en su ventana y vio a un fulanito que andaba caminando en la noche en la calle y que lo atrapa una mujer ramera, y le empieza a hablar y le empieza a decir, ay, te estuve buscando, ay, es que estás bien guapo, ay, es que ven conmigo, ay, es que mi esposo ni está, siempre me deja sola y estoy tan triste. Y esta mujer le empieza a hablar y hablar y este está como que, ven, no, 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 sí, no, 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 ¿cómo crees que no voy? No, no, y está... Hermanos, un poco de Y entonces paciencia. escuche Ya el regresamos. versículo. Ah, perdón. ¿Ya volví o no volví? Pastor, de repente se congeló tu imagen, estaba entrecortada, por eso es que Ah, entré yo a pero, hablar. ¿se Fue un oía? momento. Sí, Ah, bueno. Ah, perdón. Ah, ese es mi internet. Entonces, les decía, cuando finalmente cae, dice el autor de Proverbios, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Y entonces dice, al punto se fue tras ella, ese momento. Todavía no ha caído en fornicación, todavía no ha caído en adulterio, se fija, pero él ya está convencido, ya se engañó, ya lo lavó el coco, ese. Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es el momento final del versículo 14 de Santiago 1. Allí somos seducidos. Pero acuérdense, empezó conmigo, empezó dentro de mí con una pasión desordenada, con algo que me atrae y que yo sé que está allí. Y después llega el momento en el que yo solito me convenzo de que no pasa nada, de que lo puedo hacer. La Biblia habla, hermanos, en varias porciones, solo se las voy a decir. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 habla del engaño del pecado, porque el pecado engaña. Y en Efesios 4:22, cuando Pablo está hablando de nuestra vieja vida, dice que nosotros estábamos metidos y concediendo los deseos engañosos. Eso era, esos son.
Ahora, si bien, y lo voy a decir desde ahorita para antes de que se me olvide, si bien Santiago dice que la tentación empieza en mí, y eso es cierto, también las tentaciones, hermanos, a veces son ocurrencias del diablo, pero él tienta porque sabe que quieres. Él no te puede tentar con algo que no deseas. Entonces, si bien es cierto que hay veces que Satanás es quien te presenta la tentación, es porque él apela a cosas que están adentro de ti. Y esto no contradice lo de Santiago porque al decir Santiago que inicia adentro de mí la tentación, me está dando a entender que la verdad es que Satanás me puede poner todas las tentaciones que quiera enfrente, pero él no me puede obligar a caer. Yo soy el que me obligo, yo soy el que decido, porque la cosa está dentro de mí. Pero eso es cierto, Satanás, sí es cierto, usa muchas veces nuestras pasiones para eso. Ahora observe el versículo 15. Acuérdese, nos quedamos en el momento en el que él dijo, sale, va, órale, me voy tras esta mujer. Y ahí voy caminando con ella, ¿no? Dice el de Proverbios. Todavía no ha caído en fornicación, pero él ya está convencido. Ya, órale, sí, vamos. Ahí nos quedamos y en el versículo 15 dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí, hermanos, hay dos alumbramientos, dicho sea de paso. No sé si ya lo vio. Hay dos partos. El parto primero y el parto segundo. Para las mujeres que ya han dado a luz niños. Dice, el proceso de pecar se asemeja, hermanos, al parto de un hijo grotesco y feo. Y luego a su reproducción. Mire, observe. Primero dice que la concupiscencia concibe, ¿no? Como una mujer cuando concibe un bebé. Dice, dice entonces, la concupiscencia después que ha concebido, como cualquier niño en el vientre, tiene que ser dado a luz. Hay un parto, el primero. Da a luz el pecado y le nace su bebé, ¿no? Un bebé feo, el pecado. Y luego dice, y el pecado, ese bebé, dice, siendo consumado, hay otras versiones que dicen crecido o totalmente desarrollado. Dice, ese pecado totalmente desarrollado, haga de cuenta que le nació ese bebé feo y ese bebé feo crece y tiene otro hijo. Ese bebé feo. El pecado tiene un hijo que se llama muerte. Entonces aquí hay dos. La muerte es el nieto de nuestra concupiscencia. Entonces, vea, el pecado, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, caer en pecado siempre, siempre trae muerte. De nuevo, esta muerte no es la muerte del infierno, esta muerte es muerte física. Mire, de nuevo, se las voy a leer yo, apúntelas, solo apúntelas y escuche lo que le voy a ir leyendo. Como en Proverbios, yo sé, lo voy a dejar hasta acá de Proverbios. Pero es que vea usted cómo en Proverbios también se trata ese tema de que cuando tú haces cosas malas, terminas muriendo prematuramente, cuando no deberías morir. Dice, hablando otra vez de un jovencito que busca caer en adulterio con alguien, Proverbios 5, 22 y 23 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El pecado siempre trae muerte. Vea usted ahí mismo, escuche más bien, Proverbios 19:9 dice, el testigo no quedará sin castigo, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. La Biblia dice que los mentirosos mueren prematuramente, mueren antes de tiempo, mueren cuando no tendrían por qué morir. Dice el versículo 16, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que no, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. La Biblia es clara, hermanos, se la pasa diciendo que todo aquel que hace cosas malas
termina sufriendo muerte física. Mire, le cuento un testimonio bien feo. No es mío, pero digo, yo estuve allí. Cuando yo era niño, bueno, adolescente, había una señora en, en, enfrente de mi casa. Yo vivía en unos edificios departamentales. Entonces eran muchos, ¿no? Parecía como la vecindad del Chavo. Entonces, enfrente habían otros y pues de todos los vecinos había una vecina que todo el mundo sabía que le estaba poniendo el cuerno a su esposo. Pero su esposo creo que era policía o no, algo de guardia de seguridad, una cosa de eso. Un día, hermanos, yo llegué de la prepa a la casa. Iba caminando por la calle y veo un montón de patrullas, pero lo que se dice, un montón de patrullas. Entonces me voy acercando y le pregunto a mis amigos que andaban allá afuera. Ah, y veo una ambulancia y la semefo. Entonces le digo a mis amigos, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y me dicen, no, pues es que fulanito, ¿te acuerdas de doña fulana? Sí. Pues llegó el esposo y los pescó. Dice, y pescó al fulano allí. Y luego, dice, pues lo agarró y lo picó. Ahí está, el cuate, el adúltero, pues, tirado en su propia sangre, muerto. ¿Por qué? Porque estaba cayendo en adulterio. Él no tenía que morir, hermanos. Él no tenía por qué morir a esa edad. Su pecado lo llevó a la muerte. Esta muerte de la que está hablando Santiago, el pecado siendo consumado. Ahora, eso llama la atención, hermanos, porque no solamente habla de que lo haces, sino de que lo haces crecer. Por eso les decía que la palabra ahí en el griego y otras versiones lo traducen como cuando crece, cuando se desarrolla. Es decir, no es una sola vez, sino cuando en eso se insiste y ese pecado se va haciendo más grande, más grande, más grande. Él mismo, ese pecado, va a tener otro hijito. ¿Cuál? La muerte. Como ese señor de esa vecina. Porque siempre es así. Entonces, hermanos, ya vamos cerrando. La tentación viene de mí, proviene de cada uno de nosotros, de nuestras concupiscencias. Cuando nosotros nos dejamos atraer y nos dejamos convencer, caemos en pecado. Y si a ese pecado le seguimos dando de comer y lo dejamos crecer, hacerse adolescente, joven, adulto y tener su propio engendro, vamos a caer en la muerte. Dios no tienta, somos nosotros. Y por eso les dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. O dicho de otra forma, hermanos, no se engañen. El pecado, la muerte, las tentaciones no vienen de Dios, vienen de ustedes, vienen de mí, dice Santiago. ¿Por qué? Y entonces hace el otro paralelo, vean ustedes, marca el otro polo. Quiere mostrarles qué es lo que sí viene de Dios. De Dios no vienen las tentaciones, de Dios sí viene esto. Dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, como leyó hace ratito mi hermano Eduardo Molina, del Padre de las luminarias, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. De la tentación, hermanos, eventualmente se recibe la muerte, pero de Dios únicamente pueden recibirse cosas buenas, hermanos. Dios, bien, le voy a decir un poquito más de ese versículo 17 que me gustó mucho cuando lo estudié. Cuando dice, toda buena dádiva, esa expresión en el griego de toda buena dádiva es todo acto de dar, toda acción generosa de alguien, todo acto de dar, dice, y todo don perfecto descienden de él. Es decir, Dios, hermanos, es el que no solamente nos manda cosas buenas directamente, sino cada vez que un hermano te dice, hermano, te traje una despensa, esa es buena dádiva. Dios le puso a ese hermano darte una despensa. Cuando un hermano te marca y te dice, hermano, te voy a depositar una ofrendita, eso viene de Dios. Cuando un hermano te dice, hermano, yo te acompaño a la cita con tu médico,
para que no estés solito. Eso viene de Dios. Cuando un hermano te marca y te dice, hermano, supe que estás atravesando unos momentos difíciles y pues te escucho, hermano, desahógate, aquí estoy para ti, estoy orando por ti. Eso viene de Dios. Todo acto de dar y todo don perfecto desciende de Dios. De eso sí desciende, perdón, esas cosas sí descienden de Dios. Todas esas cosas buenas. Y no solamente eso. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, en el griego lo que sigue debería ser algo como esto. Desciende constantemente de lo alto. Es decir, Santiago quiere que entendamos que todo el tiempo están descendiendo cosas buenas de parte de Dios. Todo el tiempo, no es una vez y luego en una semana la que sigue, no es como un chorro, como una cascada. Todo el tiempo está cayendo del cielo cosas buenas de parte de Dios. Así que, hermanos, llegamos al punto de decir, de nuestra concupiscencia obtenemos pecado y la muerte, pero de la voluntad de Dios, vea, Él de su voluntad, de nuestra concupiscencia, concupiscencia, viene el pecado y la muerte. De la voluntad de Dios obtenemos vida nueva. La concupiscencia, sus engendros, sus hijos, son el pecado y la muerte. Pero de la buena voluntad de Dios, sus hijos, somos nosotros. ¿Ven la diferencia? Qué bonito paralelo hace Santiago. El que la concupiscencia da a luz pecado y muerte. Dios da a luz nosotros, sus hijos, para vida eterna. Y eso es algo muy, muy bonito, hermanos. Ahora, entonces, finalmente ya habiendo entendido de dónde aparece todo y que Dios no es el que nos da estas cosas, eso nos regresa entonces, hermanos, al versículo 12 al 5. Cuando estamos atravesando cosas malas, bueno, adversidades, siempre va a aparecer la tentación a hacer el mal. Pero o podemos pedirle a Dios sabiduría, o podemos permitir que la tentación aparezca y que caigamos en pecado. Ahora, le termino leyéndole unos versículos bien bonitos. Dice el primero a los Corintios, y en serio ya estoy terminando, ¿eh? Primero a los Corintios 10, 12 y 13. Así que, primero a los Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Precisamente por eso, también Santiago dice, someteos pues, no, a ver, déjenme se lo leo mejor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oh, esto me gusta más. Y ahí es donde le pido que termine conmigo. Hebreos capítulo 4. Podemos seguir también el ejemplo de Jesús, hermanos, en las tentaciones. ¿Se acuerda con Satanás? Podemos, cuando estamos siendo tentados, podemos pedirle a Dios sabiduría. 1. 2. Cuando somos tentados, podemos pedirle a Dios que nos muestre la salida. Porque a veces, bueno, yo no sé usted, pero yo sí, yo soy medio burro y me cuesta trabajo. Entonces a veces le digo, Señor, si me vas a poner la salida, pónmela con letras de neón porque necesito verlo. Entonces, 1, cuando somos tentados, pídele a Dios sabiduría. 2, que nos muestre la salida. 3, podemos seguir el ejemplo de Jesús que ya leímos. Cada vez que la tentación llegaba, él se la soltaba con un versículo de la Biblia. Y órale, respondía a cada tentación, cada momento para hacer algo malo con la palabra de Dios. Y número 4, y este me gusta mucho. Ahí está, Hebreos capítulo 4.
Dice, porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra fe. Y lo dice, versículo 15, ahí va, póngale atención a estos dos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 4. Cuando somos tentados, podemos pedir auxilio. Así de sencillo. Hay veces en las que no queda de otra que orar a Dios, Señor, auxilio, socorro, ayúdame porque si no me ayudas voy a caer en algo que no quiero hacer. Y dice allí que Él nos da gracia para el oportuno socorro. Hermanos, este es el origen del mal. Este es el origen, lo que estuvimos viendo ahorita, es el origen de muchos adulterios, o más bien, es el origen de muchos divorcios. Es el origen de muchas muertes por congestión alcohólica. Es el origen de muchas violaciones. Es el origen de muchos asesinatos. Es el origen del narcotráfico que existe hoy. Todas esas son sencillamente efectos, consecuencias ya muy avanzadas de todo lo que se originó en una persona adentro, en su concupiscencia, que terminó en todas las estadísticas de divorcios de hoy, en todas las estadísticas de alcoholismo de hoy, en todas las estadísticas y los números del narcotráfico y sus efectos en la sociedad. Incluso, algo me hace pensar que hasta en la pandemia que estamos viviendo. Y todo se originó en la concupiscencia de un ser humano que fue engañado y se entregó y provocó muerte. No hagamos eso nosotros, hermanos. Tenemos bastantes herramientas para evitar ese camino y para pedirle a Dios que Él nos ayude. Al fin y al cabo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Hagamos caso de esto, hermanos, y que Dios les bendiga. Dejo el tiempo a Juan o a Gonzalo. Gracias, hermano. De verdad, gracias por el tema y bueno, vuelvo a hacer la pregunta. Hermanos, ¿por qué creen que Dios quiere que sepamos de dónde vienen esos dones perfectos? Le voy a dar la chance otra vez a nuestro hermano Eduardo Molina. A ver, ¿qué opina ahora? Adelante, hermano Eduardo. Bueno, pues con esta prédica, pues naturalmente que se abre más